Hola, buen día, soy Daniel y esto es Danmar de todo un poco. El día de hoy lo que vamos a hacer es la masa de la pizza estilo New York y bueno, para poder darles la receta vamos a estar haciendo estas dos pizzas que seguramente van a ser parte de mi almuerzo. Así que vamos con la receta. Pizza estilo New York, en horno doméstico con calor solo de abajo. Ingredientes para dos pizzas de diámetro 25 a 30, 375 gramos de harina 4 ceros, 220 mililitros de agua templada, 10 gramos de levadura seca, 3 cucharaditas de azúcar, 2 cucharaditas colmadas de sal, 25 gramos de aceite de oliva y aceite de oliva para el recipiente a ojo. Para 4 pizzas es el doble. De todo. Lo que vamos a hacer es colocar todos los ingredientes en el bowl. La harina, la levadura, que después la tapamos un poquito, le agregamos el azúcar, la sal, el aceite de oliva que va en la masa, el agua templada y la llevamos a la amasadora. Lo podemos unir a mano los ingredientes y amasarlo, y si no, en la amasadora 10 minutos y se le va agregando agua de a poco. Tiene que quedar una masa que es pegajosa al tacto. Así que si la harina es fuerte, hay que agregarle un poquito más de agua como para que quede esa masa pegajosa y que pueda hidratarse bien la levadura y trabajar bien el gluten. Ahí le estoy agregando un poquito más de agua porque la harina tomó mucho la humedad. Esa es la velocidad normal. Y ahora, para cortar un poquito el video, está acelerado, no se amasa a esa velocidad. Vamos a retirar la masa, ven que está pegajosa al tacto. Y vamos a dividir los bollos sin dejarlo leudar en esta etapa. Colocamos aceite de oliva a ojo en los recipientes, en este caso es para dos pizzas. No hay que ser amarrete. Y ahora vamos a dividir los bollos y pesarlos para que sean iguales. En que es pegajosa la masa. Envolvemos un poco como para darle forma y terminar de trabajarla. La abollamos un poco, hacemos unas bolitas y las ponemos dentro de los recipientes con el aceite. Y las embebemos toda la superficie con el aceite y lo apretamos contra el fondo como para que la masa también en el proceso de leudado absorba en parte ese aceite de oliva que le va a dar un gusto muy rico. Lo tapamos
y lo llevamos a leudar. Si lo hacemos a temperatura ambiente son de 1 a 2 horas. Si lo ponemos en el refrigerador, de 24 a 48 horas, y le da un gusto muy especial. Vamos a armar las pizzas. En este caso es salsa de tomate, cebolla, queso sardo rallado. Tengo que confesar que cuando hice esta pizza no tenía ni queso mozzarella ni queso cremoso, así que decidí por el sardo rallado. Es parte de la creatividad que cada uno pueda tener para generar una pizza diferente, particular. La masa esta, como ven, está leudada y está muy relajada, se puede ir estirando y no se contrae en absoluto. Lo que coloqué en la pizzera, que estaba seca, es sémola, un fondo de sémola, que le va a dar un piso rico, sabroso, distinto. Y ahí vamos a armar la segunda pizza. Vamos a estirar la masa. Los moldes estos tienen cerca de 30 centímetros de diámetro. La pizza estilo New York queda finita. No se hace leudar después de armarlo. Y acá le estamos colocando la salsa de tomate, que si van al link que está en la parte superior del video, van a poder ver otro video a ver cómo se prepara para que quede así densa, con poco líquido. Porque además esta pizza estilo New York, en el caso de la de tomate, cebolla y queso sardo o cualquier otro queso, se hornea a aproximadamente 220 grados unos 10 minutos, no necesita más. En este caso también, como tenía ese pollito hervido y desflecado que había sido cuando me preparé una sopa de pollo y puerro, caldo de pollo y puerro, bueno, lo desflequé y puse en la mitad de la pizza como para inventar un poquito más. Ahí ya está lista como para ir al horno. Como les decía, precalentamos el horno llegando a un horno caliente entre 220 y 250 grados y lo cocinamos 10 minutos hasta que vemos los bordes bronceados. Ahora voy a armar la otra pizza, que es de cebolla, queso sardo rallado, cebolla y cebollín sancochado y perejil y ajo, que yo tengo durante todo el año frisado, ambas cosas. Es muy útil y bueno, veremos a futuro cómo mostrarles cómo se puede preparar y frizar eso. Esparcimos la cebolla, ahí está congelada la cebolla, los brotes de cebolla en realidad, y el perejil y ajo, que lo tengo puesto en una cubetera. Perejil, ajo y aceite. Una vez descongelado la cebolla o cebollín y el perejil y el ajo, lo mezclamos bien y vamos a colocarlo por encima de la pizza para terminar con el aderezo de la misma. Parramamos bien, lo mejor posible. Colocamos el queso sardo rallado, puede ser queso mantecoso, queso mozzarella. Tratar de colocarlo en pedacitos bien pequeñitos, porque recuerden que va
en este caso solamente 12 a 15 minutos, porque bueno, al tener la cebolla y tener más humedad precisa un poquito más de cocción que la de tomate. Pero tiene que ser el tiempo suficiente también como para derretir el queso. Retiramos del horno, lo porcionamos. Vemos ahí que hay piso, pero no quedó la pizza rígida. Vamos a probarlo. Ven, queda flexible, bien aderezada y qué rico. Y aquí está la de cebolla, cebollín, perejil, ajo y queso sardo, que también la porcionamos. Y aprovechamos para mostrar, y ya que estamos, probar. Normalmente lo porciono en trozos pequeños porque luego las coloco lo que sobra en el freezer y las guardo y voy sacando y calentando y quedan muy ricas. Comparto con ustedes un poquito. Espectacular. Finalmente, siempre hagan primar su creatividad para los toppings de las pizzas. Pueden tener infinidad de alternativas según su criterio. Muchas gracias y espero que les haya gustado.